Muy buenas tardes. Ni siquiera les puedo asegurar que seré breve, ¿vale? O sea que esto dará de sí lo que bien veamos. Hace un poco de calor, la hora es complicada, pero vamos a hablar de por qué existe el novum antropológico de la libertad de las mujeres y dónde existe. Y por qué es un novum antropológico. Si les parece, vamos a empezar por ahí y con esto despejaremos un poco de camino. El asunto es, solo conocemos bien aquellas sociedades que hemos podido estudiar directamente o aquellas que hayan dejado vestigios suficientes como para a través de ellos hacernos cargo de cuáles pudieran ser las formas de vida de las que esos vestigios fueran una parte. Esta segunda manera de conocer las sociedades es muy complicada. Imaginen, cualquiera de ustedes, si no lo ha hecho ya, hágalo la próxima vez, habrá sin duda visitado alguna vez un museo arqueológico. Los museos arqueológicos solían proceder por acumulación. De repente veías agujas, 50 agujas, azagallas, 30 azagallas, anzuelos, una buena colección de anzuelos. Solo con eso, ¿cómo imaginas las formas de vida? Lo único que te ha resistido el tiempo son útiles y careces de la información del contexto en el cual eran usados, no del para qué eran usados, eso lo sabes. Agujas para coser, anzuelos para pescar, azagallas probablemente para la caza o para la guerra. Eso sabes para qué, pero no cómo. Lo que no sabes es quién estaba autorizado a usarlos, cómo las usaba, qué significaba eso, qué posición le daba eso dentro del grupo, qué número de miembros tenía el grupo, qué ideas se hacían de sí mismos, ni siquiera cómo se llamaban a sí mismos, qué representaciones tenían de si había o no una vida ultramundana. Todo eso tienes que establecerlo mediante un largo número de suposiciones, muchas de las cuales dependen de una cosa. Dices, bueno, al fin y al cabo, conozco todavía sociedades que me son contemporáneas en las cuales los modos de vida quizá no eran tan diferentes de estos. Sociedades que, por así decir, han llegado enteras desde una cierta etapa hasta coincidir con nuestro mundo. Pero incluso esto es una suposición que no puede pasar de eso, de ser una suposición. Nada te avala para suponer que, en efecto, un modo de vida contemporáneo, aunque se dé en unas condiciones enormemente escuálidas en cuanto a sus usos técnicos, tuviera el mismo mundo, por así decir, espiritual que la sociedad que tú estás, por ejemplo, encontrando en un lugar arqueológico presentara. Funcionamos con el pasado por aproximaciones. Ahora bien, de todas estas aproximaciones no conocemos ni una sola sociedad, ni en el presente, es decir, por el modo de comparación o aproximación en el pasado, en la cual pudiéramos afirmar de un modo claro que el papel de mujeres y varones fuera similar, ni que tuvieran la misma jerarquía. Más bien, por doloroso que eso pueda parecer desde un cierto punto de vista, aquel que hemos identificado con el punto de vista de la justicia, todas las sociedades históricas que conocemos, de las cuales guardamos noticia porque ellas mismas nos lo hayan transmitido, o aquellas que podemos investigar con cierta profundidad, o aquellas que, siéndoles contemporáneas, solemos asimilar a aquellas sociedades que solo conocemos a través de vestigios,
parecen haber tenido una clara dominancia varonil. Esto ha sido interpretado siempre de una manera. Si no tenemos ninguna sociedad histórica, ni ninguna sociedad que claramente lo muestre en el pasado, ni ninguna que no sea contemporánea, donde el orden de prelación de los sexos masculino y femenino fuera otro que el que conocemos, es porque este orden es natural y, por lo tanto, nuestra capacidad para variar este orden está seriamente interrumpida, como quedó aquello que es natural. Imaginemos que seriamente nos hiciéramos enemigas de la naturaleza y decidiéramos que la naturaleza ha resultado para con nosotras una madrastra, con lo cual no queremos saber nada de que sea todo lo que en la naturaleza parezca tener la forma de verdad a la cual oponerse es difícil. Por ejemplo, nos podemos oponer a la caída de los graves. Todo el mundo sabe que si soltamos una cosa, voy a intentar que no sea este teléfono, va a ser muy difícil que flote o suba hacia arriba. Lo más probable, no lo voy a soltar, lo prometo, es que se estrelle en la mesa, y si no hay mesa se vaya al suelo, y si no hubiera suelo se fuera más abajo todavía. La caída de los graves. ¿Nos podemos oponer a la caída de los graves? Diremos, es una ley de la naturaleza. El núcleo terrestre pues está regido por las leyes newtonianas. Newton no hizo que las leyes existieran, pero las expresó bastante bien, entonces esto es así, no se puede variar. La idea que nos transmite todas las sociedades conocidas, en el momento en que la pregunta por la justicia del reparto de poder entre los sexos aparece, y es una pregunta muy tardía, es que esto es una función natural y que, por lo tanto, oponerse a este reparto es oponerse a una ley natural. Quiere decirse, es tanto como si nos pusiéramos en grado de oponernos a la caída de los graves. No tiene sentido oponerse a una ley natural. ¿De dónde viene esto? De la existencia del concepto de ley natural como leyes de la naturaleza. Antes de que las leyes de la naturaleza tuvieran protagonismo, obviamente la explicación de lo mismo no se podía dar en términos de leyes naturales. Solo cuando las leyes naturales empiezan a ser algo que es muy importante y empezamos en efecto a conocerla, el mundo de la naturaleza entonces aparece dotada la sumisión femenina con el aspecto duro e impenetrable de la ley natural. Antes, ¿cómo ha estado justificada? Como ley divina. Antes de que existiera la ley natural como la gran justificación, han existido otro tipo de leyes, enunciaciones especiales, dadas de modo especial, en lugares especiales, solo que quién podía darlas y a quién le eran entregadas. Y ahí han existido las leyes sagradas. Digamos, la sumisión de las mujeres, antes de ser ley natural, más o menos a partir del siglo XVII, ha sido ley de Dios desde que existe el monoteísmo, y algo pretendido por Dios o los dioses antes de que el monoteísmo impusiera su manera, por otra parte bien interesante, de contemplar el mundo. Se piensen donde se piensen, la idea de que contemplados un varón y una mujer, no advertimos inmediatamente que él es bueno y ella no, es decir, que es un suceso intuitivo que adquirimos inmediatamente la representación del valor de cada uno, esta idea no es una idea accesible. Todas las sociedades han tenido claro que los varones son buenos y las mujeres lo son menos. ¿En qué se traduce? Es un suceso de valor, pero se traduce de la siguiente manera. Como veo aquí a mi profesora Neus Campillo, que cuando yo era una joven alumna y ella una jovencísima profesora, me explicó a Max Weber, y esto venía de antes, es decir, venía realmente
Bueno, o de los contemporáneos, los teóricos del valor, Scheller, Harman, todos estos. El asunto es la idea de que los valores son los únicos capaces de ordenar el mundo. El esquema de los sexos no es un esquema trivial y no se puede simplemente decir, igual que se da esta ordenación, se pudo haber dado otra cualquiera. Se dio esta, y es la que tenemos que estudiar. ¿Por qué se dio? ¿Dónde se sigue dando? ¿Qué consecuencias tiene? Si se trata o no de una ley sagrada, si se trata o no de una ley natural, si tiene algún resquicio en la cual quepa utilizar determinados tipos de saber para abrir huecos en esta seguridad absoluta de valor que la distancia entre los sexos nos proporciona. Pero vayamos a otra cosa que fuera más fácil. Digo, si ustedes, los experimentos mentales a veces son interesantes. Bueno, otras veces pueden no serlo, pero por lo común es una buena cosa hacer experimentos mentales. Imagínense que ustedes caen, que fueran transportados en un lugar, no sé qué, y aparecieran en un sitio donde observaran que hay dos tipos de individuos. Unos son grandes, verdes, gruesos y tienen enormes orejas. Otros son pequeñitos, azules y tienen los pies inmensos. ¿Cuáles son mejores? Dice, pues no sé. Imagínense que varones y mujeres no se diferencian tanto como este dibujo rápido que acabamos de hacer. O sea, ¿en qué se nota de un modo tan intuitivo la diferencia de valor entre varones y mujeres? ¿Dónde la aprendemos? ¿Cómo la aprendemos? No basta que ustedes digan, no me pongan progruelas, por Dios se lo ruego. A mí esa diferencia no me impresiona. Dice, sí, pero al resto del planeta, sí. Entonces, lo que a nosotras nos pase es una cosa. Lo que nos importa es por qué heredamos eso. ¿Por qué lo heredamos con tal fortaleza? Y si realmente eso se puede mover o no. Y si eso sigue siendo uno de los grandes esquemas de valor, va a ser más complicado de lo que imaginamos hacerle frente. Porque además tenemos que ver cuáles son los recursos que utilizamos para hacerle frente. Vamos a nuestro sitio en que llegamos, en que hay estos individuos verdes grandes, de grandes orejas, azules pequeñitos y de grandes pies. Lo primero, podríamos decir, en una actitud epistemológica perfecta, no tengo por qué valorar. Me abstengo, levanto el juicio, no valoro, no sé. Pero ¿qué pasaría si allí mismo alguien nos comunicara? Hombre, es que es evidente que los pequeñitos y azules son los buenos, ¿no se da cuenta? Tendríamos que empezar una larga indagación y preguntar por qué. Porque, por ejemplo, viniendo de donde venimos, podríamos pensar, es que nosotros a lo que es más grande solemos atribuirle, nos gusta más el verde que el azul, privilegiamos el oído sobre la capacidad ambulatoria, yo qué sé. Es decir, empezaríamos a soltar nuestra propia lista de donde estamos intentando, ¿por qué siempre queremos saber qué vale más? Esto ya lo vio Piaget. Cuando Piaget se pone a estudiar a las criaturas humanas, lo hace relativamente pronto, piensen que en los años 30, 40, hay toda una investigación realmente en psicología que intenta saber cómo aprendemos a valorar y cómo vemos el mundo. Y como, por ejemplo, Piaget empieza a hacer sus estudios sobre criaturas, sobre niñas y niños, y cómo empiezan a valorar. ¿Y por qué lo hacen? Lo que es innegable es que siempre lo hacemos. ¿Por qué? Si no fuera una habilidad supervivencial, no lo haríamos. Las valoraciones no son elementos adventicios de nuestra experiencia, son elementos fuertes de la experiencia humana. El asunto es una valoración tan ecuánime, en el sentido de que tantas sociedades han tenido la misma, como que varones y mujeres no son iguales, no pueden ser tratados igualmente, no les conviene la misma regla de justicia, y ellos son, en términos generales, mejores que ellas, es una valoración muy fuerte.
Entonces estamos ante lo que probablemente podemos llamar una invariante antropológica. Hay alguna más, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con esto. Supongamos que la divergente valoración de los sexos se constituya como una invariante antropológica, puesto que la vemos comparecer en modos culturales, alejados en el espacio y en el tiempo. Lo primero que cabe preguntarse es una pregunta que se hizo la antropología en el siglo XIX. Como saben, la antropología es, al momento actual, uno de los grandes registros de conocimiento humano. Ahora bien, la antropología tiene su inicio en el siglo XIX. Y al principio es una ciencia, digamos, más tentativa. Intenta saber qué hay. Es hasta cierto punto descriptiva, intenta no ser valorativa, y en ese estadio de no valoración aparente nos llega hasta prácticamente los años 50 del siglo XX. A partir de entonces la antropología ha tomado un enorme impulso y de hecho nadie a día de hoy pretendería librarse del conocimiento antropológico como algo que no es significativo. Conocemos muchas cosas sobre nosotros mismos, sobre la manera en que nos damos normas y las habitamos, porque las normas son unas cosas que se habitan. No pensemos tampoco que las normas son exteriores a un grupo. Las normas son lo que un grupo hace. Imaginen, por ejemplo, este grupo dice que la verdad es lo más importante, pero miente de un modo constante. Y no hay a quien le digan una verdad. Bueno, pues entonces, con independencia de la proclamación de la importancia de la veracidad, sabemos en el grupo X, la mentira es una forma común de relación. O bien que fuera, en el grupo X, nadie a quien le dejes algo te lo devuelve jamás. Bueno, entonces puedes tener una idea sobre cómo es el sentido de la retribución que existe en un grupo humano. Tú lo que tienes que ver es cómo, en efecto, el grupo se comporta. Incluso antropólogos muy bien intencionados, pero algo románticos en su manera de ver esto, a veces nos han dado sin querer ideas claras de cómo es la diferencia entre lo que un grupo dice, cuenta y lo que realmente hace. Voy a darles un ejemplo de Malinowski que tiene su gracia. Malinowski a ustedes les tiene más o menos que sonar. Malinowski estudió sobre todo las Islas Trobriand y lo hizo con una enorme originalidad. Lo que a Malinowski le interesaba saber era una cosa muy típica en los años de su estudio, muy influido por el freudismo. Era si la represión sexual occidental era una peculiaridad occidental que no existía en otras culturas. Es decir, que nosotros resultara que éramos la gente más puritana que existía, mientras que en otras culturas la manera de manejar el sexo era mucho más abierta. Conclusión de Malinowski en sus libros. No, la cultura occidental es la más puritana de todas. Realmente su relación con el sexo es muy difícil y no pasa así, por ejemplo, en las Islas Trobriand, donde hay una gran cantidad de edad antes del matrimonio en la cual la apertura sexual de aquella gente es enorme. Tú lo lees y dices, ah, qué curioso, qué raros son en las Trobriand, por respecto a ti, ¿no? Ellos no, y por supuesto se encuentran estupendos. Y luego empiezas a leer y lees la siguiente historia en el propio Malinowski. Malinowski dice, no, una de las mujeres del jefe X, es decir, empecemos a fijarnos que existe poliginia y no poliandria, una de las mujeres del jefe X fue acusada de adulterio. Pero, para demostrar que ella no era adúltera, gritó ante todo el poblado que eso era una calumnia y seguidamente se subió a una palmera, se tiró de cabeza y se mató. Y dices, qué liberación sexual tan fuerte tienen en las Trobriand. Realmente, Malinowski lo ha entendido casi todo. Coges, pones a un lado lo que Malinowski estaba viendo y dices, ¿por qué no lo ve? O sea, ¿qué es lo que hace que Malinowski no vea que pues la idea de la liberación sexual
si pasa porque exista la figura del adulterio femenino, ¿quién es libre? Si una mujer, para defenderse lo que cree que es una calumnia, tiene que matarse, ¿dónde está la liberación sexual de la que venimos hablando? ¿No estará alguien confundiendo simplemente los usos de una cierta amplitud respecto de lo que se puede hacer en un momento dado con los usos de la fidelidad sexual necesaria de las mujeres al varón, incluso y sobre todo en una sociedad que contempla la poliginia para los que mandan? ¿Es esto tan diferente de otros pueblos que conocemos que tienen estructuras similares a estas? Les pongo este ejemplo simplemente para que vean esto. Dicen, a veces las normas, les decía, es lo que la gente hace. Malinowski, que estaba interpretando, dice, cuando cuenta, a veces en los poblados, en las noches, los jóvenes se reúnen y tienen aproximaciones sexuales. ¿Vale? Cuando ellas se casan, ¿dónde están las aproximaciones? Las normas son lo que la gente hace. Eso, a esa luz, podemos retraducir alguna de la antropología producida hasta el siglo XX. Porque la antropología tuvo también sus propias lagunas producidas por aquello que quieres demostrar. Por ejemplo, por querer que las culturas que tú precisamente estudiabas fueran soberanamente distintas a la tuya, es decir, que apenas tuvieran un lugar, por no querer ver o no tener entre las cosas que vas a aceptar con facilidad, que existiera una normativa antropológica elemental sumamente compartida entre culturas muy diversas. Pero he aquí que si tomamos el punto de vista de la sumisión femenina, esa normativa elemental nos va a aparecer con claridad, con independencia de ideas mucho menos profundas a propósito de qué cosas sexualmente se toleran o no. La normativa elemental y profunda es una normativa de valor, es la normativa de quién vale más y, en consecuencia, quién tiene más libertad. ¿De dónde puede venir eso? Si a esto le aplicamos el esquema de la ley de la naturaleza que nada puede alterar, el resultado es tremendo. Así que eso me obliga a hacer una primera estación en el feminismo de Beauvoir, luego una vuelta y luego retomamos el asunto. Llévelo con paciencia, que todavía estamos en el primer tercio. Vamos, abandonamos el primer tercio, entramos en el segundo, ¿vale? Una vez yo dirigí una tesis doctoral a una joven muy prometedora. Procuren cumplir cuando prometen. No se limiten a ser prometedoras, luego está bien cumplir, ¿vale? Hay que... No está bien. Bueno, la cual hizo una tesis sobre Beauvoir que estaba bastante bien. A mí me extrañó en aquella tesis que siempre había como un muro que no quería pasar. Y era la idea de que la sumisión de las mujeres, su dominación por el sexo masculino, fuera inmemorial. Y ya un día, un poco preocupada, antes de que defendiera la tesis en público, para yo enterarme exactamente de dónde estaba la enorme resistencia, allí le dije, pero vamos a ver, fulanita, usted, ¿por qué se resiste tanto a simplemente admitir que hay una dominación inmemorial masculina? Una dominancia, tal cual. Entonces me miró muy seria, puso cara de respirar para adentro con dificultad y dijo, porque si esto fuera así, no se podría interrumpir nunca. Esto es, estaba justamente actuando bajo el paradigma de la ley natural de la caída de los graves. O sea, si siempre ha existido esta dominación, ¿de dónde acá se nos puede meter en la cabeza que puede ser interrumpida? No hay, o sea, no deja resquicio.
Y entonces claro, no, es que dice claramente Beauvoir que no se nace mujer, se llega a serlo. Fíjense que en este momento hay no menos de 2, 3, 4, 5, 26 personas que están tratando de vivir de este aserto. Esto tiene su interés. Vamos a suponer que sea verdad que llegamos a serlo, sobre todo porque realmente diferentes culturas han modulado de maneras tan divergentes esto de ser mujer, que no se llega a ser en todos los sitios la misma cosa. Es decir, que sí que podemos aplicar cierto patrón relativista a lo que se llega o no a ser. No hay un único patrón en que esto se llegue a ser, pero imaginen, si realmente supusiéramos que la posición subordinada de las mujeres no tuviera un claro origen, sino que fuera inmemorial y que probablemente tuviera precedentes, incluso antes del proceso mismo de hominización, tal como lo conocemos, ¿eso la haría inatacable? Esa es una respuesta dura de dar, pero la tenemos que tener en cuenta. Es decir, hay ciertas preguntas a las cuales tenemos que dar respuesta a riesgo de error si queremos avanzar en el propio camino de la investigación. Vale más equivocarse para avanzar un poco que no avanzar. Aunque nos equivocáramos, nos estaríamos equivocando en el buen camino. Espero poder probar esto a continuación. Espero no quiere decir que lo logre, quiero decir que lo espero. Veamos. ¿Qué sucede si miramos a nuestra familia, no a la familia de cada Kiski, a los primates superiores? Pues si miramos a los primates superiores, aparte de ser individuos en efecto muy violentos, casi todos ellos, la dominancia masculina está en todos los primates superiores. ¿Qué somos? Después de todo, ¿qué nos enseñó Darwin? Nos bajó un poco los humos, ¿no? A ver, imagínense, es totalmente diferente ser una humanidad que vive en un planeta que es medio redondo, no hace falta que sea plano, pero que está justo en el centro del universo, sobre el cual velan todos los dioses del universo, y que nosotros hemos precisamente nacido allí, en el medio, por un designio divino, con las órdenes ya dadas. ¿Qué imaginar? Primero Kepler, después Newton, todavía más para allá, y luego por último Laplace. No sabemos en qué parte del universo estamos. Esto es más o menos un átomo de polvo estelar, y aquí estamos a lo que podemos desde hace millones de años. Toda esa sabiduría, ¿en cuánto tiempo la hemos tenido que asimilar? ¿En 400 años? Ha sido rápido, puesto que la humanidad ha tardado muy poco en asimilar, decimos, una sabiduría que nos descentra de un modo completo. Ni estamos en el centro del universo, ni nuestro planeta es el centro del asunto, ni nosotros somos el centro de la evolución porque una gente nos pusiera curiosamente ahí, ni se ocupan de ver si nos va bien o no mañana y noche. Estamos más bien perfectamente lateralizados hacia no se sabe dónde y no parecemos depender de ningún designio en particular. De verdad, es una sabiduría difícil de soportar. Yo a veces oigo hablar de cosas como el feminismo cristiano y así, y me parece bien, cosas más raras incluso oigo. Pero cuando tú no compartes la visión de la modernidad según la cual eres excéntrico, tu manera de juzgar por qué eres lo que eres tiene necesariamente que variar. La modernidad nos ha lanzado a un mundo, se dice a veces, sin seguridades. Cuando uno de aquí se mete a posmoderno, digamos por un túnel de aceleración que solo él o ella conocen, dice, en vista de que no hay seguridades yo traigo 5 o 6. Y voy a ver si se las cuelo llamándolas de otra manera. Pues ya hemos cogido el camino de irás y no volverás, ¿vale?
Nuestro mundo de sus inseguridades es la ontología básica de la democracia. Piensen, un sistema público y político como la democracia no puede nunca compartir fundamento con las viejas explicaciones del mundo, aunque estemos queriendo acostumbrarnos a pensar que la democracia es un sistema de derecho natural, racionalista. Tenemos primero que saber lo que somos. Si alguna cosa enseña la filosofía, aunque últimamente cada vez nos dejan enseñar menos de casi todo. Bueno, de hecho, hasta nos han echado de la secundaria, ya no nos dejan explicar historia del pensamiento. Espero que esto tenga alguna vez bueno, cada vez esté el panorama peor, mejor de eso no hablo. Pero, a ver, la historia del pensamiento nos ha querido enseñar en estos 400 años cómo ha sido este sucesivo descentrarse, del cual deviene la ontología en que habitamos. Y la ontología en que habitamos es inseparable de la democracia. Ahí hay una cosa que nos hace una mala jugada. Entro en el último tercio, animándose. Miren por qué. Para que exista el feminismo tiene que existir democracia. La idea de que algo como el feminismo puede existir en ausencia de las categorías de la democracia que lo hacen verosímil es una idea sin duda divertida, pero empírica. El único lugar donde puede surgir algo parecido al feminismo tiene que estar presente una idea, que es la idea de igualdad, de la que te puedas reclamar. Y la idea de igualdad tiene que ser admitida por el conjunto social como una idea de cabecera. Es decir, no tanto que se diga seriamente todos los seres humanos son realmente iguales, ni menos idénticos, todo el mundo sabe que eso no es así. No, que sea un valor. Esto quiere decir que no quepa afirmar lo contrario. En nuestra sociedad sabemos de sobra que no todos los seres humanos, y ni siquiera todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales, por supuesto. ¿Estaría bien visto en el ámbito público que alguien dijera, cállese que yo soy 100 veces mejor que usted? ¿Cómo conocemos que existe un valor? Por lo que pasa cuando lo negamos. Mientras hagamos todos los elogios de la igualdad, no pasará nada, todo el mundo estará de acuerdo. La igualdad es lo mejor, es la virtud soberana, es lo que nos hace a todos, es lo que nos hace humanos, el respeto es lo más importante, todo el mundo de acuerdo. Cuando surge el escándalo, cuando de facto niegas un valor. Y dices, por ejemplo, perdona, pero hay gente que vale algo y hay gente que no vale nada. Aunque sepamos que esto es así, no se puede decir. Hay negación, las negaciones de valor cuando son fuertes no se pueden ni verbalizar. No estamos autorizados a verbalizarlas. Eso da idea de que estamos tocando carne viva cuando alguien dice esto. Pues bien, en las democracias no cabe decir yo soy mejor que tú. Inmediatamente entonces, ¿qué pasa? Que la superioridad masculina queda sin fundamento. ¿Qué ha hecho la superioridad masculina? La idea de superioridad masculina, defenderse. Defenderse y con buenos argumentos. La idea es, vamos a ver, cómo una práctica inmemorial, aunque quede sin fundamento, va a dejar de existir. ¿Cómo se valida la superioridad masculina cuando la idea de igualdad está presente? Pues de dos maneras. Una, somos iguales pero no idénticos. Somos complementarios. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras. Todas son igualmente importantes, por supuesto. Pero no se puede pretender realmente una equipolencia que no existe. Luego, tratamos de alcanzar el resultado mediante un camino relativamente más largo,
o bien ni siquiera llegando a la ficción de la complementariedad. Yo pienso que la complementariedad es necesariamente ideológica. Yo, si salgo a la calle con el primer señor que me encuentre, les aseguro que no soy complementaria para nada. Es decir, seremos complementarios en términos generales, pero de uno en uno, empíricamente, no somos nada complementarios. Es decir, la complementariedad es un mecanismo, por así decir, de justificación de una jerarquía que, aun estando negada por el fundamento mismo en que nos estamos apoyando, va a seguir viva. ¿Cuál es el otro modo? La propia vivacidad de la jerarquía. Es decir, no argumentas, simplemente ejerces. La supremacía masculina se ejerce y no se argumenta. ¿Cómo? Mediante decenas de prácticas sociales que la hacen verosímil. Y ahora vamos a ver cómo funciona un valor. Último apunte sobre esto. Que la supremacía masculina es un valor aceptado por el conjunto social, incluso allí donde la idea de igualdad es fuerte y está admitida, lo observamos viendo cómo funcionan nuestras sociedades, donde la supremacía masculina no ha desaparecido, ni mucho menos, está ahí. Ahora bien, la tenemos. Bien. Podemos decir que tiene una funcionalidad. Podemos hacer una división del espacio real y simbólico en orden a esa funcionalidad. Podemos decir que entre varones y mujeres hay un contrato. El contrato, por ejemplo, de sumisión por protección. ¿Por qué? Dice, pues en orden a las diversas fuerzas, habilidades, maneras de presentarse. En todo caso, la supremacía masculina, como les decía, se validará inargumentadamente por medio de las prácticas sociales, pero y sobre todo, como cualquier supremacía, se validará porque quien es favorecido por la supremacía y quien no es favorecido o favorecida por la supremacía, ambos la acepten. Un valor no es una cosa que tenga un grupo y otros no tengan. Si la gente calcula que los varones son mejores que las mujeres, eso quiere decir que los varones se creen mejor que las mujeres y que las mujeres creen que ellos son mejores que ellas. O sea, no se da el caso de que un grupo tenga unos valores y otro grupo tenga otros valores, y por lo tanto asistamos a un conflicto de valor. Los dos grupos, incluido aquel a quien la valoración no le viene bien, tienen que mantener el valor. Y lo que vemos es que no sería el único caso en el cual el grupo dominado cree, incluso con una enorme firmeza, en el valor que contribuye a dejarle más abajo. Por ejemplo, miren, esto ya en otro orden de cosas, bueno, pero interesante. Fíjense, en la sociedad india, la sociedad de castas, cerrada, durísima. Las castas son, como saben, realidades religiosas. La última casta, los Dalits, como se llaman ellos a sí mismos, los humildes, los Dalits. No hay quien cumpla las normas con mayor severidad, ni quien crea con mayor severidad que hay que cumplirlas, incluidas las normas de la exclusión, para poder nacer después en una casta mejor. No vamos a encontrar precisamente rebelión entre los de abajo. Rebeldes son los que creen que pueden ganar algo rebelándose. Cuando las mujeres están en un contexto muy cerrado, no se rebelan, lo aceptan, como cualquiera. Es la mejor solución. ¿Dónde se rebelan? Allá donde el contexto se abre. Donde se abre, allá donde la democracia impone sus valores, que son la asunción de una igualdad genérica para todo el mundo y la perspectiva de que la libertad individual es posible. En una sociedad donde no se admitan libertades individuales, la capacidad de las mujeres de llevar a cabo una agenda feminista es nula. Tienen que estar previstas las libertades individuales como una cosa que en efecto se puede tener, se puede ejercer, se puede argumentar y se pueden buscar. Si no se da ese caso, no hay.
no hay espacio para. ¿Dónde estamos colocados? En una sociedad que ontológicamente se sabe excéntrica, ha renunciado a la validación religiosa del mundo, ha renunciado a las ideas religiosas como explicadoras del mundo, ha admitido discursos alternativos plenamente fundados y ha admitido la democracia, es decir, la igualdad en valor y las libertades individuales como el suelo y fundamento de la convivencia política. Entonces ahí podemos ver la emergencia del feminismo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es una parte de la ideología general de la democracia. Lo que quiere decir que allí donde la democracia no sea aceptada, no va a haber una cosa como feminismo. No podemos encontrar feminismo, es que a veces es muy notable, ¿no? Se dice, se llega a leer, bueno, poco, gracias al cielo, el feminismo en la antigua Roma. Y dices, a ver un momento, la antigua Roma era una sociedad esclavista y imperial, puede que alguna matrona estuviera un poco molesta con la vida que le tocaba vivir, pero desde luego aquello no era el contexto de ejecución de las libertades individuales. Las tiene quien las tiene. Y ya está. ¿Desde cuándo entonces podemos hablar de la tradición que llamamos feminismo? Primero, analicemos y sepamos, tercera y última parte, que cuando hablamos de feminismo hablamos de una tradición política. Es decir, no estamos hablando de otra cosa que de una tradición política, vinculada con el propio desarrollo de la democracia, como conjunto político estable de ideas antes de transformarse en un conjunto práctico político de gobierno. Es decir, veremos aparecer las ideas de lo que va a ser llamado democracia en el siglo XVII, ampliarse en el siglo XVIII, pero sociedades que podamos llamar democráticas, antes de los albores del XIX, prácticamente no existen. Ahí es donde podemos esperar que ocurra esta extraña transformación. O sea, que haya un grupo, una vanguardia, que reclame que las mujeres son iguales a los varones, que no son diferentes en valor y que tienen derecho a libertades individuales plenas. Entonces nos encontramos delante de esta tradición a la que llamamos feminismo. Cuando todo esto no se da, realmente no estamos hablando de feminismo. Podemos hablar, ¿qué les diré yo? Christine de Pizan, pongamos por caso, hablemos de alguna maravillosa antepasada, ¿no? Christine de Pizan escribe La Cité des Dames, la ciudad de las damas. Es un libro de una belleza extraordinaria. Y podemos decir, ¿es un clásico de la teoría feminista? No. Es un clásico, sin embargo, de un modo que en Occidente al menos siempre existió, que es del discurso y lamentación a propósito de la humillación del sexo femenino, sí. Porque ese discurso sí que ha existido. Antes de que existiera, sin embargo, la capacidad de tornarlo un discurso político efectivo, de alcanzar derechos reales. Entonces es muy importante hacer una buena cronología. Mi maestra Celia Morós siempre decía que lo más importante era una buena cronología. Y tenía toda la razón. Cuando tienes una buena cronología es porque sabes dónde estás. ¿En qué estela nos estamos moviendo? En una que nació aquí, hace 3 siglos, 4 máximo, vinculada al desarrollo de la forma política que llamamos democracia, que por lo tanto correrá la misma suerte que corra esa forma política. En el sentido también de que ampliará o no sus márgenes según la aceptabilidad y credibilidad que tenga la propia democracia como conjunto de valor. Esto ya veo que miran con cara de cielos, entonces vamos mal. Bueno, pues, a ver, nos podemos poner optimistas, pero mucha razón no hay, ¿eh? Estamos aquí, sabemos lo que hay aquí. Una cosa es decir, por ejemplo, afirmar, decir, intentar, cambiar, decir, bueno,
La posición de las mujeres en una gran cantidad de lugares es una posición humillada, malvada, realmente infernal, casi en algunos. ¿Qué capacidad tenemos de cambiarla? Si no se cambian las estructuras generales de vida, ninguna. Lo más que podemos es suavizar las cadenas, o por utilizar una expresión de Rousseau, que siempre tuvo muy mala uva el hombre, y que de feminista no pecaba, cubrir de flores las cadenas. Pero no van a desaparecer las cadenas. Podemos, las personas, por ejemplo, que hacen trabajo en cooperación, ¿hasta qué punto lo conocen? Yo recuerdo unas personas que hablaron conmigo cuando las cosas en Afganistán se pusieron terribles. Los talibanes ya se hicieron cargo de todo y la vida de las mujeres se volvió perfectamente inhabitable. Claro, la gente, alguna, siguió haciendo cooperación allí. Y recuerdo haber hablado con un grupo que llegó y dijo, no, nosotros ya no queremos que ayudéis en nada porque no podéis ayudar, tal y como es aquello. Mira, lo que queremos es que nos deis dinero para comprar tela poco pesada, porque como el burka lo van a tener que usar, por lo menos que no les pese mucho en la cabeza. Cubramos de flores las cadenas. Piensen que lo digo con la mayor dulzura. Es decir, probablemente entre una cosa que pesa 5 kilos y una que pesa 1,5 hay una gran diferencia. Si dices, es que esto no lo puedo mover, no es mi sociedad, no funciona según mis parámetros, no puedo influir en ella. Sin embargo, y con esto me aproximo al final, que ya les veo cara de Dios mío, cuando acaba esto y empiezo yo y cuento lo mío. Momento que me interesa mucho porque quiero saber exactamente cómo lo ven. Vean. ¿Qué pasa si realmente el feminismo no logra el triunfo internacionalmente en todo el planeta Tierra? ¿Qué perderemos? Si el feminismo es un émito occidental, solo existen las sociedades occidentales, solo en ellas las mujeres adquieren libertades individuales, solo allí está relativamente asegurado su estatuto de personas individuales dotadas de derechos. Recuerden, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si eso es un mundo rodeado en todas partes por otro, en el cual la opresión femenina es la norma, ese segundo mundo es la verdad. Y nosotras somos una excepción. ¿Para qué es importante el saber? Para saber esto y en lo posible usarlo para levantarlo. Pero no piensen tampoco que toda la humanidad está dispuesta a llegar al estado de descentramiento en que nosotras y nosotros estamos. Para muchas sociedades humanas todavía hoy el discurso religioso es el discurso verdadero que valida que la gente viva encima de la tierra y lo que puede hacer y dejar de hacer. ¿Quiero decir con ello que el feminismo es necesariamente un enemigo nato de la religión? No, pero tiene que saber con quién se mide. Cuando nos hacemos feministas, cuando decidimos que después de todo son las categorías de la democracia las que tienen que informar nuestra acción, nos estamos oponiendo a toda la tradición heredada y a una invariante antropológica instalada en los modos de vida seculares de todos los grupos humanos que han habitado la Tierra. No estamos haciendo ninguna cosa que salga de suyo ni sea una categoría a priori del entendimiento. Y hay que saber exactamente la profundidad de la estructura con la que nos medimos. Eso ya sin contar, y con esto un último apunte, y termino con cuando el patriarcado no se opone a la idea de igualdad y sin embargo sigue existiendo como estructura de valor por prácticas inargumentadas. ¿Qué es lo que pasa en nuestras sociedades? ¿Acaso nuestras sociedades han dejado de ser patriarcados? ¿Por qué lo sabemos? Porque hay constantes prácticas patriarcales que no se argumentan, sino que simplemente se admiten. La prostitución. La pornografía convirtiéndose en pornocracia. La compraventa y trata de mujeres planetariamente un negocio excelente.
la minusvaloración de las mujeres en cualquiera de los sectores donde concurran. Todas estas son prácticas sistemáticas de valor que no han sido abolidas. No es lo mismo, obviamente, no dejar de ser directivo o directiva de una gran empresa que meterte a puta. No, no es lo mismo. Pero forman parte de la misma constelación de valor. Las prácticas de rechazo en una parte y las prácticas de obligación en otra. Eso es el patriarcado inargumentado. Ha dejado, por el hecho de que no se argumente según un esquema de valor, yo soy mejor que tú, ha dejado de funcionar como una estructura social que se da a sí misma credibilidad por el uso. En absoluto. Es más, observaremos que se dará un fenómeno curioso. Cuantas mayores libertades, dignidad y autoconocimiento logremos, es probable que estas prácticas se hagan más fuertes en vez de menos. Porque son prácticas resistenciales en muchos lugares, precisamente porque el viejo sistema se tiene que seguir fundando en algo. Ese yo creo que es el modo en que estamos. ¿Para qué nos sirve poder pensarlo? Para hacer abordajes más sabios de él, más conscientes, más atinados y menos simplemente bien intencionados. La verdad es que podemos buscar siempre en el repertorio del feminismo histórico magníficos análisis de por qué existen las cosas que existen y a cuáles hay que oponerse, e incluso del orden en que es mejor hacerlo, a cuáles primero y a cuáles después. Pero va a corresponder a nuestro mundo a hacer o no realidad la libertad de las mujeres, y esta, ni está planetariamente asegurada, dos, ni es tan sencilla como una idea a priori del entendimiento, porque consiste en ir desmontando decenas, si no centenares, de prácticas heredadas de valor que dicen lo contrario. Y después de esta ducha fría, me complace decirles que muchas gracias por su atención. Tenemos, quien se quiera marchar, por supuesto que se marche. Quien se quiera quedar, tenemos unos 20-25 minutos para... ¿puede ser? Tenemos, sí. Tenemos unos 20-25 minutos, porque a las 7:30 tenemos un concierto para... Bueno, está muy cautivo. Bueno, porque hay algunas lagunas que son del grado, que ponemos actividades complementarias. No sé por qué se va a dar. El público cautivo se nos va, se queda el público interesado. Bueno, va. Entonces, ¿esto qué hacemos con ello? De verdad. Es que yo no sé de quién es. mío. Es tuyo. Pues casi lo he...